Hola, soy Cecilia Flores Castañón y formo parte de una comunidad de personas que creemos en el liderazgo auténtico femenino. Uno que construye y articula, que nos hace ver a todas como parte de un mismo espíritu, un liderazgo colectivo que transforma para bien de todos. En Women CEO y Women See Hoy, creemos en las habilidades propias de las mujeres a liderar y gestionar espacios y queremos que todas y todos y cada uno de ustedes que escuchen este podcast se lo crean. Y en todo caso, que este modelo de liderazgo se convierta en la pauta a seguir. El mundo y las organizaciones requieren de más mujeres en todo espacio de toma de decisiones, pero por sobre todas las cosas, el mundo requiere de un liderazgo inclusivo, de un liderazgo que construya, de un liderazgo que articule y en el cual nos podamos escuchar. Porque estamos en tiempos de cambio, complejos, impredecibles, y aquí nadie queda atrás, todos nos necesitamos con nuestro talento, nuestras experiencias, nuestro conocimiento y por supuesto nuestras visiones de vida. Y en esta oportunidad estamos con una querida amiga, una persona a quien valoramos especialmente en Women CEO por su compromiso, porque siempre está con nosotras. Y bueno, porque también es miembro distinguida de Women CEO, Anita Choquehuanca. Anita, ¿cómo estás? Hola, Cecilia. ¿Cómo estás tú? Encantada de tenerte aquí. Y Ana María Choquehuanca, todos la conocen. Ella es una reconocida empresaria. Yo creo que dividiría en ese orden, ¿no? Mujer comprometida, empresaria, política, tal vez. Algo más o menos así, ¿no? Debería ser más o menos el orden. Y contaré rápidamente su resumen de vida. Destacada líder gremial, sin duda, representante MIPE Perú. Cuenta con una sólida formación académica como bachiller de Economía de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Así es. Y un posgrado de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en la Universidad de Zaragoza en España. Empresaria con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado. Anita ha tenido 2 carteras ministeriales. La primera de ellas como ministra de la Mujer. Y yo aquí tengo que decirlo, fuimos las primeras ahí en salir a darle el alcance a Anita y decirle, te reconocemos por ese avance, porque encontrar personas que vengan del sector privado, del sector empresarial, del sector gremial, ¿no? Y que quieran asumir carteras ministeriales, ¿no? Ser mujeres de Estado, no es fácil y denota de un verdadero deseo de servicio, ¿no? Y de construcción del país. Por eso nosotros nos conocíamos con Ana María en un contexto muy particular, porque cuando recién íbamos a formar Women CEO, y por eso me ganaste por puesta en mano. Yo le tengo que contar, mi versión. Cuando recién íbamos a formar Women CEO, pues ella me llama un día y me dice, oye, estuve conversando, quería saber cómo estás. Y bueno, ya estamos con el director. O sea, sí, pues me dice, porque yo averigüé que había Women CEO, hablé con las Women CEO en España, pero me dijeron que ya estaban formando Women CEO con una tal Cecilia Flores. Así que te tenía que conocer. Pero bueno, por supuesto, Ana María ya formó al inicio pues una organización de mujeres empresarias que tenía muchos años y desde Arequipa, ¿no? Y también ya lo hizo ahora acá en Lima, Perú, en Lima, ya nos lo contará Anita. Pero bueno, ella dirigió tanto la cartera ministerial de Mujer y Poblaciones Vulnerables y recientemente, bueno, no mucho tiempo, como ministra de Producción en el 2024, ¿no? Y bueno, en su liderazgo y experiencia, y me gusta decirlo, ella es una figura destacada para la promoción del desarrollo económico y la igualdad de oportunidades en el país. Ha sido presidente de la Comisión Interamericana de las Mujeres de la OEA, ¿no? La CIM. Y representante del Perú en el Foro de Mujeres y Económica de APEC. Bueno, una larguísima experiencia, vicepresidente de CONFIEP, en fin, ya. ¿Qué más puedo decir? Anita, por favor, cuéntanos cómo fue que toda esta trayectoria tan rica, ¿no? Claro. Se fue labrando, no sé, en tu propia hoja de ruta, cómo la diseñaste así, se fue presentando, cómo fueron tus inicios, no sé. Tú explícanos, coméntanos. Cecilia, que queremos escuchar. En primer lugar, muchísimas gracias por esta
reunión tan íntima que tenemos para nuestras amigas de Women CEO. Aprovecho también para felicitarte por los avances que han tenido. Creo que mejores manos no ha podido estar. Y sí es cierto al comienzo. Bueno, la vida es así, Cecilia. Por supuesto. Los tiempos de Dios son perfectos. Y así nos permitió conocernos. Claro, no, eso era para ti. Y de verdad que tú le has dado mucho brillo a esta organización y es algo que yo celebro. Sí, me siento muy orgullosa de ser parte de la Women CEO, ser prácticamente fundadora contigo, claro. una socia honoraria, en fin. Mira, Ceci, yo nací en una empresa de metalmecánica muy chiquita que mi padre fundó hace más de 50 años. Pasó 2 terremotos en Arequipa y seguía a flote. Yo era muy niña después cuando él empezó a forjar esta empresa y empecé a correr entre tubos, entre planchas, porque la empresa era de metalmecánica. De metalmecánica. Entonces ahí hacíamos estructuras metálicas, muebles para todo ambiente, implementación de universidades, en fin, de colegios y de todo. Pero hay algo ahí que yo debo decir y eso creo que es imprescindible en el país. Y es que cuando tú naces dentro de una empresa, empiezas a amarla, quererla, apasionarte. Mira, es algo tan curioso, pero a mí cuando yo siento el olor a grasa, a mí me recuerda tanto mi niñez. Y siento un amor infinito y tan grande por todo lo que mi padre hacía, por todo lo que forjó, que nosotros con mis hermanos fuimos siendo parte de esta empresa. Yo crecí allí y siempre a veces cuando me preguntan, oye, pero ¿y tú cómo es tu trayectoria? ¿De dónde vienes? Y yo siento que de verdad he tenido el privilegio de nacer dentro de una empresa peruana. Una empresa que tiene sus altas, sus bajas, que pasa momentos difíciles, un shock, tan difícil, una hiperinflación, y seguimos a flote, ¿no? Entonces las empresas son tan resilientes aquí en el país, de acuerdo, guerreras, luchadoras. Entonces por eso yo siempre cuando me refiero a este tema empresarial, siempre le pongo bastante pasión, siempre le pongo bastante convicción también de lo que uno hace. Y creo que aquí en el país, Cecilia, lo más indiferente que han tenido los gobiernos ha sido a la micro y pequeña empresa. Sí, ¿no? Mi padre era una persona que luchaba mucho por las pymes. Y me acuerdo que cuando yo todavía estaba dentro de la empresa, él me decía, pero hay que hacer empresa también para los demás, hay que ayudar a los demás. Nosotros podemos haber surgido, pero están ahí otras personas que no saben si ir para la derecha o para la izquierda, y tu experiencia sirve. Y tienes que formar un gremio de mujeres y también compartir las experiencias que tienes. Excelente. Hace 24 años, Cecilia, yo formé un gremio de mujeres, la Asociación Peruana de Mujeres Industriales, solamente del sur. Entonces fuimos caminando, fuimos creciendo, fuimos avanzando en el tema sobre todo de yo diría que no discriminación, más bien la segmentación que se ha hecho siempre en el campo empresarial entre hombres y mujeres. Tú sabes que la paridad salarial está ausente incluso en los altos niveles. Tenemos muchos problemas todavía que no se han resuelto para nosotras. Entonces, cuando nosotras empezamos a hablar de derechos, a conocer tus derechos, a saber cómo es que si tú pues no te iba bien en el matrimonio, tú podías de repente, tenías derechos y tú tenías una parte importante ahí, o cómo es que tú podías salir adelante sola o simplemente seguías con una empresa familiar. Sí, a veces hasta mal visto. Había que darle fuerza a las mujeres y por lo que nosotros hicimos, transmitir esa energía y esa fuerza. Qué maravilloso. Para ser así, para seguir luchando por esas empresas que son como los bebés, ¿no? Nacen en tus brazos, las cobijas, las abrigas y empiezas a darles forma. De acuerdo. ¿No? Entonces, yo también me fui involucrando en el tema de las pymes y sí sentía que las pymes necesitaban apoyo. El tema de mujeres o de hombres dentro del campo empresarial no es importante. Lo importante es que
puedan avanzar. Entonces, en el tema de pymes, por ejemplo, ya fui siendo dirigente gremial y vine acá a Lima, me acuerdo, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos el 2004. Ay, que yo hasta mira. entonces estaba en Arequipa. Y venía así algunos eventos. Mira, Cecilia, para una empresa regional es muy difícil acceder a los ministerios. Y hasta ahora acceden a instituciones. Entonces, creo que hay que salir. Y yo empecé a venir aquí a Lima y justo en ese momento estaban en el Tratado de Libre Comercio y estaban escogiendo a los 5 representantes para ir allá. Bueno, aquí se peleaban tanto las pymes en ese sector que para mí yo no conocía a nadie, pero yo creo que, Cecilia, a mí me escogieron porque no me conocían. De verdad decía, cualquiera menos tú. No lo creo. Canita, te destacas, amiga. No, decía, cualquiera menos tú, ¿no? Entonces hay que escoger al arequipeño. Y mira, de la noche a la mañana me fui involucrando en el Tratado de Libre Comercio, una representación peruana con 4 representantes más de acá de Lima, y empezamos a viajar y viajé 2 años a todas las rondas. No te creo. Sí, qué fuerte. Y luego llego a ser vocera de mi pyme andina, donde estaba Ecuador, Colombia y Perú. Es que ella empezamos a pelear con la negociadora. Es que ahí tu liderazgo pues ya fue un faro. Claro. No. Yo creo que, Cecilia, más que liderazgo, es esa fuerza que le pones para lograr beneficios para tu gente. Pues es liderazgo, ¿no? Pues es tu liderazgo, entonces, es tu impulso. Sí, le empezamos a dar vuelta ahí, empiezo con el Tratado de Libre Comercio. Para mí fue una maestría, porque ahí empecé a conocer el comercio exterior en el campo. Wow. Para ver, estudiamos 7,000 partidas arancelarias, hicimos listas negativas, listas negras, donde podían entrar los norteamericanos. Tremendo trabajo. O sea, fue sí, y la gente que trabajaba en Mincetur, ya yo venía 2 días, 3 días antes y ya empezaban a enseñarme para que yo les pudiera pasar los temas de las grandes empresas. Mira. Porque a nosotros nada nos negaba la negociadora y a los grandes les encorchetaba todo. Nos agarró un huracán en Puerto Rico y quedamos encerrados en el hotel una semana. O sea, Cecilia, en verdad, a veces cuando yo recuerdo todo ello, momentos difíciles y todo, pero yo siento mucha alegría porque la vida me ha regalado el privilegio, porque ha sido un privilegio tener esas representaciones y tener esos espacios. Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo le agradezco mucho cada día porque luego, después de ello, empecé con la vida gremial. Aquí está en Perú Cámaras. Luego fundé la Sociedad Nacional de Industrias en Arequipa, porque mi corazón es industrial. Es industrial, claro. Es industrial. Entonces ahora, después de 24 años, hemos traído la asociación aquí a Lima. Una vez que salí del Ministerio de la Producción, la ley no me permitía acercarme todavía a los gremios, ni a las empresas, ni a nada de ello. Y dije, voy a consolidar este gremio nacional. Mujeres, no había ningún impedimento. Y ahora tenemos la Asociación de Mujeres Industriales y Empresarias del Perú. Ya no es del sur nada más. Sí, claro. Que va a ser la partner de la Women CEO. Por supuesto. Obviamente. La fuerza empresarial del Perú. Sí, por supuesto. Claro. Entonces ahí ya empezamos nosotros a caminar adelante, a seguir fomentando la generación de empleo a través de la industria. Me interesa mucho apoyar a las mujeres que hacen industria, que hacen procesos. Es algo que yo también conozco. Claro. Los servicios son importantes, servicios medioambientales, todos los servicios. Pero creo que aquí en el país, Cecilia, hace falta tratar de meterle mucha fuerza a todo lo que significa industria, a todo lo que es transformación, valor agregado, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos caminando. ¿Y cómo se dio? Porque claro, tu activismo gremial te llevó a poder y a ser una voz destacada del sur. Y en ese contexto, ¿cómo te jaló la política? Bueno, evidentemente los reflectores ya estaban puestos, pero digamos que ¿cómo surgió la propuesta, la primera propuesta? Sí, pero qué interesante. Es muy curioso que todo lo que yo hacía no tenía nada que ver con mi ingreso a la política. Me imagino.
¿Cómo fue esto? Un día recibo una llamada de parte de Pedro Pablo Kuczynski, del presidente. Él todavía era candidato en ese entonces, estaba formando su partido, creo. Y me llaman y me dice el señor Pedro Pablo Kuczynski quiere hablar con usted. Y le dije, ¿para qué? Le dije, entonces yo me iba a Londres. Ahí vive una de mis hijas y nos íbamos toda la familia. Le digo, voy a pasar por Lima. Y sí, voy a ir. Porque me dijo, no, quiere conversar solo con usted de temas de pymes. Bueno, por las pymes seguramente ya sabía. Y cuando llegué a su casa nos invitó a almorzar y me comenta y me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo te he identificado porque he hecho 6 encuestas de reconocimiento a nivel nacional en 6 regiones más o menos importantes. Y en una de ellas, tu nombre está primero y es en Arequipa, por reconocimiento. No tiene nada que ver política, no tiene nada, pero tiene reconocimiento y queremos que nos acompañes en la lista congresal. Yo para entonces era presidenta de la Asociación Pyme Perú, que había formado 3 años antes. Habíamos fundado esto. Éramos en la coordinadora 39 hombres y yo era la única mujer y era su presidenta. Imagínate todo lo que puede maravilla. Ahí tenemos que hacer algo. Entonces, esa historia. Sí, eso es historia. Por supuesto. Y hombres de peso. Dirigentes, gremiales. ¿Y de Arequipa? Wow. No, de acá. De acá. Acá en Lima. La Pyme Perú se forma aquí en Lima. La fundamos aquí en Lima. Entonces, bueno. Yo solo Anita le iba a lograr. Solo le comenté que tenía que consultarlo con los dirigentes y lo consulté y ellos me decían, mira, nunca vamos a llegar a espacios de poder, no podemos avanzar, tienes que entrar para hacer leyes para esto. Por supuesto. Yo la verdad, Cecilia, no quería, porque creo que lo que estaba haciendo me gustaba, la empresa y mi padre necesitaba todavía de fuerza para seguir creciendo y la verdad es que no me atraía mucho el tema político. Que no lo habías pensado. Partidario. Claro. Yo no estaba inscrita en ningún partido, entonces, pero hablé, sin embargo, con ellos me dijeron que sí, pero yo lo dejé hasta el final y me acuerdo que el último día me llamó y me dijo, bueno, señora, ¿usted va a venir o no va a venir al Congreso? Dígame ahora sí o no, porque ya no hay más. Es su último día de inscripción y ya no hay más. Entonces, yo me acuerdo que López dijo, no se preocupe, señor Kuczynski, yo voy a estar en la lista congresal. ¡Qué bien! Fui la más votada en Arequipa, seguramente por el reconocimiento que ellos habían encontrado, por el trabajo que estaba realizando con las mujeres y con las pymes. Y el sur hasta importante, ese ¿no? momento. Pero para él eso no fue sino el reconocimiento. Él tenía ahí su lista. Claro. Luego en el Congreso, Cecilia, fue un espacio que cuando yo recién entré decía, pero yo no tengo experiencia en el sector público. Nunca había estado en el sector público. Qué interesante. No conocía la hermenéutica del Congreso, si había leído los códigos del Congreso, claro. Tenías que saber la Constitución aquí. Entonces dije, bueno, ya, todo se aprende en la vida. Es que me dediqué a averiguar, a cobrar. Me vine antes y empecé a ir, miraba las oficinas, todo. Y un día que iba a 7 de la mañana, hay un local del Congreso que está atrás, no recuerdo el nombre ahorita, pero es donde estaban las caballerizas en el tiempo de la colonia. Sí, conozco. Ya, sí. Y entonces empecé, conozco el edificio. paseaba por ahí y veo a un señor en una computadora, un señor ya de edad. Entonces le digo, señor, eran las 7 de la mañana. Usted viene a trabajar temprano, yo siempre vengo a esta hora. ¿Y esta oficina de quién es? Le digo, es del señor Eguren, me dice la CIOCO, es congresista por Arequipa, pero ya estamos terminando. O sea, prácticamente ya estamos de salida, me dijo. ¿Usted ha sido designada ahora? Sí, le dije. Y yo, ya, me dijo. Qué bueno. Señor, ¿y usted no quiere trabajar conmigo? Le dije. Entonces me dice, sí he trabajado con 3 congresistas arequipeños hace 23 años. No. Estoy acá, me dijo, y para mí sí, va a ser muy bueno seguir trabajando por Arequipa. ¡Qué maravilla! Este señor, Cecilia, me lo puso Dios. Me guió por todo el Congreso, proceso, conocía todo y era súper eficiente. ¿Y sabes por qué le ofrecí el trabajo, Cecilia? Porque estaba a las 7 de la mañana. Porque lo encontré 7 de la mañana trabajando. Lógico. Y lo hizo todo el tiempo que yo estuve en el Congreso. Era el último que se iba y el primero que llegaba.
Era una persona que me ayudó tanto. Yo le tengo mucha gratitud al señor Yepes. Entonces, y me fue bien, Ceci. Qué bueno. Armé un buen equipo con gente que yo conocía. No me cabe la traje a uno menor del duda. MEF que era amigo de mi padre, me traje a otro y le dije a mi jefe Gabinete, tráeme todo el equipo, el responsable eres tú. Solo tú, trae a todos los que quieras. Trajo su equipo, me funcionó muy bien, pero yo era muy trabajólica, creo, en el Congreso. Y te contara todo lo que... en el edificio Reiser, a las 2 de la mañana, yo creo que eso lo dejamos para otra fecha. Pero sí, no me cabe la muy menor bonito. duda. Y si Qué tú me simpático. preguntas en este momento, Cecilia, interesante. Si el trabajo ministerial me gusta más que el trabajo congresal, lo cual yo te diría, a mí me gustó mucho el Congreso. ¿Sabes por qué? Porque sí hay un poder en el Perú totalmente que te puede resolver los problemas. Sí, es el Congreso. Es el Congreso. Yo también estoy segura de eso. Entonces, que ellos no, cuando yo escucho y ellos dicen, sí, pero es que el Ejecutivo, no, acá no hay nada de Ejecutivo. Acá el que determina es el legislativo. Además, porque te ponen una ley que pueda beneficiar a todas las mayorías y ellos la ponen y se cumple. Totalmente. El Ejecutivo no lo puede hacer así. Además, entras con el voto popular. ¿Qué más tienes una representación por legítima, supuesto, auténtica. Así es. La otra, bueno, es de acuerdo. La otra es de acuerdo. Qué interesante. Sí, esa es mi experiencia empresarial bastante buena. Pero digamos hasta que, ahora. La congresal. La congresal, sí. digamos que en lo político no es el ejecutivo, sino el legislativo el que te llamó especialmente la atención y sentiste ahí que podías... Que podía hacer más. Y yo estaba haciendo mucho más. Tú sacaste la ley Pyme Perú, me parece. Yo saqué la ley de bodegueros, la ley de mercados. A ver, la ley de bodegueros para que ellos pudieran protegerse. Son unidades de negocio muy pequeñitas. Tienen ahora muchos beneficios. La ley de mercados, ¿por qué? Porque los alcaldes vendían los puestos de mercado al precio que querían. Los combinaban a que si querían comprar esto y al final no podían comprar y les ponían sus reglas abusivas en algunos casos. Claro. Entonces empezamos a trabajar la ley de mercados para que ellos puedan comprar sus puestos, mejorar los mercados de forma privada con precios arancelarios. Los alcaldes querían morir. Pero era lo más justo. Claro. Y hoy por hoy, mira cómo están los mercados privados. De verdad, en efecto. Con pisos bonitos, limpios, sanidad. Así es. Claro, y antes cómo eran, ¿no? Entonces, era pueden comprar cosa a precios arancelarios y luego cuando son dueños pueden mejorarlos. Mira que es lo mismo que dice en el Ministerio de la Producción. No podían intervenir los gobiernos locales y regionales en los desembarcaderos. No podían poner nada, no podían invertir. Y yo agarré, busqué a una congresista, como tenía mi asesor que trabajó conmigo en el Congreso también. Le decía, haz de cuenta que estamos en el Congreso, genérame una ley para destrabar los desembarcaderos. Hoy por hoy pueden trabajar. Yo, incluso cuando nos cerraron el Congreso, yo dejé, tenía como 10 leyes que estaban en la puerta. En ese Congreso de un año, yo saqué 4 con otros congresistas, porque mi asesor se quedó trabajando con uno de ellos y me la sacó. Por supuesto. Entonces, pero no interesa mucho la autoría, ¿no? O sea, es mi autoría, no. Lo que interesaba era que las leyes salieran y que beneficiaran. Pero ¿sabes qué, Anita? Yo sí creo que es importante identificar quiénes hacen cosas que finalmente benefician a los ciudadanos y quiénes hacen lo contrario. A veces uno dice, el congresista tal, pero ese congresista tal, ¿a qué partido pertenece? ¿O a partir de qué agrupación viene? ¿O ha salido la ley que nos afecta? ¿Y a quién la impulsó? ¿Quién la impulsó? ¿Quiénes fueron los que le votaron? ¿Y de qué partidos? Hay que identificar. La ley de mercados, la ley de bodegueros y esas leyes, nosotros las trabajamos en todas las regiones del país con talleres. Los talleres tenían una conclusión y tú luego sistematizabas todo eso y mis asesores lo que hacían era poner lo que las mayorías demandaban. Imagínate. Claro, entonces sí, con un sustento, ¿no? Cuando terminé a los 3 años, mira, de esos 3 años, 1 año fui ministra de la Mujer, pero aquí la ley te permite ser ministra y ser congresista. Yo seguía haciendo mis leyes también.
Entonces, sí, y eso tuvo su resultado, ese esfuerzo, porque cuando salimos, yo fui la congresista con más alta producción legislativa. Mira tú. Entonces, ¿por qué? Porque mientras los demás se dedican a pelear, Claro. tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Es la te dedicas a oportunidad, trabajar. es la oportunidad. No, y hay varios congresistas que lo hacían, te digo. Habían varios que tenían buenas leyes, muchos que de repente no, pero yo creo que hacer leyes, por ejemplo, que tengan que ver, que tengan que comprometer la caja fiscal como se hace ahora, eso no está permitido, pero lo hacen. Igual lo hacen. Lo hacen y están yendo tan fuera. Bueno, yo ya no quiero hablar de política. Claro, no, me imagino, pero da pena ver. Sí. Y yo no sé cómo se va a reconstituir eso, ¿no? Porque creo que han ido demasiado a fondo. Pero Cecilia, lo que se hace, no sé. Lo que se hace, a ti te han dicho, lo que se hace, se deshace. Sí, pues y ojalá que el próximo Congreso pueda analizar esas leyes decente, y puedan derogar algunas que no debieran estar y que perjudican a muchas personas, ¿no? Totalmente. Pero claro. Eso es parte de los dilemas de las próximas elecciones, pero nada. Querida Anita, contigo tenemos que tener 2 o 3 podcasts porque se nos hace corto. Sí. Pero si tuviéramos que centrar en aquellos valores que para ti son así de siempre, ¿no? Que son una constante en tu vida. Yo me puedo imaginar algunos, pero dime tú cuál es. Si quieres que te vaya bien en la vida, yo creo que la honestidad. Si tú eres honesta, Cecilia, todas las puertas te quedan abiertas. Y cuando dicen, por ejemplo, y es algo que dije en el congreso que hizo la Women CEO, el Kumal, y dices, no, o sea, no te metas, te vas a ensuciar. Cecilia, si tú quieres, te ensucias. Así es. Pero la política no es mala. Hay personas que la hacen mala. Pero creo que si tú vas con esos valores, con esos principios, porque los principios no son negociables, Cecilia, y los valores tienen que ser altos: honestidad, rectitud, responsabilidad, la gratitud. O sea, tantos valores que tú puedes tener, pero que sean sólidos. Yo creo que te ayudan a seguir en la vida y te siguen abriendo puertas, ¿no? Bueno, yo te agradezco, Ceci, por esta entrevista, que en verdad es tan espontánea y es como estar conversando así en otro lugar. Es que hace tiempo yo quería que la tengamos y era un pendiente, y así es que por eso te llamé y me dije, ¿qué me va a pedir? No, mentira. Sí, mentira. Yo quiero tenerte acá en el podcast. Así es que la verdad que un placer. Y tu trabajo es arduo y de verdad una gran satisfacción de poder haber coincidido, que estés justo acá en Lima, porque paras ahora más en Arequipa. No, paro más en Lima, Cecilia. No te creo. Estoy a la inversa. Sí. No, pues tú me dijiste que el tiempo estaba yendo. yendo. Y voy a los directorios porque estoy como vicepresidenta de la Sociedad Eléctrica ya. Ajá. Ahí también ves temas de luz para las poblaciones. Claro. O sea, vamos en lo mismo al final. Es que cuando tienes la mirada puesta en servir y generar la mejora de los peruanos, pues pasa eso. En los espacios donde estás, lo vas a llevar a cabo. Así que nada, muchísimas gracias, querida. Gracias a ti. Gracias. Ceci. Y bueno, aquí estamos. Women See Hoy, el podcast del liderazgo auténticamente femenino, pero sobre todo del liderazgo inclusivo, constructivo, reflexivo y articulador, ha culminado el día de hoy. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana en Spotify, YouTube y las redes de Women CEO, www.womenceoperú.org. Hasta la próxima.